En el último video de polinomios estudiaremos el concepto de raíces racionales. Para ello, resolveremos el siguiente ejemplo. Obtener todas las raíces y las factorizaciones en c de x, r de x y q de x del polinomio 4x a la cuarta menos 28x al cubo más 47x al cuadrado más 7x menos 12. Según el teorema fundamental del álgebra, este polinomio, ya que es de grado 4, tiene exactamente 4 raíces en los números complejos. De esta forma, vamos a tener que encontrar obligatoriamente 4 raíces y por lo tanto 4 factores en c de x. Ahora bien, en este problema, a diferencia de los dos videos anteriores, no contamos con ninguna raíz dada, con ningún dato adicional, ni con ninguna pista sobre las posibles raíces del polinomio. En este tipo de casos, debemos trabajar entonces con el teorema de raíces racionales. El teorema de raíces racionales dice que nosotros debemos identificar por completo quién es a sub 0 y quién es a sub n. En este caso, tenemos que tener clarito que este personaje va a corresponder al a sub n, que en realidad es a sub 4, y este coeficiente de acá al final corresponderá entonces a sub 0. Puesto que el teorema de raíces racionales nos va a brindar candidatos a raíz que nacerán de los divisores de a sub 0 y de a sub n respectivamente. Bien, procederemos entonces a resolver este problema en la siguiente capa. Primero que todo, consideremos el polinomio original, que es e de x, lo voy a escribir acá, igual a 4 por x a la cuarta, menos 28 por x al cubo, más 47x al cuadrado, más 7x menos 12. Así entonces, el teorema de raíces racionales nos dice que debemos encontrar aquellos valores que llamaremos de ahora en adelante P minúscula. Los P minúscula no son nada más ni nada menos que los divisores de a sub 0. En este caso, los divisores de a sub 0, recuerden que este es a sub 0, los divisores serán más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, más o menos 4, más o menos 6, más o menos 12. Todos estos números en sus versiones positivas como negativas dividen exactamente al menos 12. De igual forma, Q son respectivamente los divisores de a sub n, que en este caso, acá tenemos a sub n, serían entonces más menos 1, más menos 2, más menos 4. Luego, según el teorema de raíces racionales, los candidatos a raíces son los siguientes. Y ojo, son solamente candidatos, nada más. Se obtienen de tomar los valores P y los valores Q y dividirlos. Esto es de la siguiente manera. Todos los valores de cada uno de los valores de P dividido por cada uno de los valores de Q. Así entonces, más menos 1 dividido más menos 1 nos va a dar evidentemente más menos 1.
Más menos 1 dividido por este de acá nos va a dar más menos un medio. Después más menos un cuarto. Ahora continuamos con el 2. 2 dividido 2. 1, perdón, 2 dividido 1 más menos 2. 2 dividido 2 nos da más menos 1, ya lo tenemos considerado, no es necesario colocarlo de nuevo. Más menos 2 dividido más menos 4 es lo mismo que más menos un medio. 3 dividido por 1 más menos 3. 3 dividido por 2 más menos 3 medios. 3 dividido por 4 más menos 3 cuartos. 4 dividido por 1 más menos 4 por 2 nos da más menos 2. 4 dividido por 4 más menos 1. 6 dividido por más menos 1 son más menos 6. 6 dividido por 2 más menos 3 ya está considerado. 6 dividido por 4 es lo mismo que 3 medios, ya está considerado. 12 dividido por 1 sería más menos 12. 12 dividido por 2 serían más menos 6, considerado. 12 dividido por 4 serían más menos 3, ya considerado. Todos estos numeritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 multiplicado por 2, 20 números que tengo aquí, son los candidatos a ser raíces del polinomio P. Si solo me pidieran encontrar las raíces, basta y sobra con realizar 20 divisiones sintéticas. Y probablemente vamos a encontrar todas las raíces que necesitemos, o al menos la gran mayoría de ellas. Sin embargo, en este problema no solo nos piden encontrar las raíces, sino también nos piden encontrar las diferentes factorizaciones en c de x, r de x y q de x. Bien, ¿cómo realizamos este trabajo? Lamentablemente hay que ir probando una por una y empezar evidentemente por las raíces más chicas o por aquella que nosotros consideremos que tiene todas las opciones de ser una raíz. A simple vista no nos da para saber cuál puede ser una raíz de manera inmediata, aunque algo bastante fácil siempre es verificar si el 1 es o no es una raíz, ya que al reemplazar el 1 acá es simple y sencillamente tomar todos los coeficientes numéricos y hacer las respectivas operaciones que ahí aparecen. Como por ejemplo, si yo reemplazara aquí el 1, me daría 4 menos 28 más 47 más 7 menos 12. Daría un total de 18. Lamentablemente el resto sería 18, diferente de 0, por lo tanto el 1 positivo no es una raíz, ya eso queda claro. Lo podemos descartar del procedimiento y pasar directamente a probar con el otro numerito que sería el menos 1 propiamente tal. Bien, vamos a realizar entonces las divisiones sintéticas respectivas. Vamos a colocar los coeficientes numéricos del polinomio P, que serían 4 menos 28, 47, 7 menos 12. 4, 3, 2, 1, 0. También no falta ninguno. Y vamos a probar entonces con el menos 1, ya que el 1 lo descartamos recién. Si bajamos entonces el primer término nos daría 4. 4 por menos 1 nos va a dar menos 4. Esto da menos 32. 32 positivo. 79 menos 79. Ahora bien, al 79 al 79 le podemos dar 7, va a quedar menos 72.
más 72 queda acá, no es necesario colocar el signo positivo ahí por si acaso, más 72. Y evidentemente esto queda un total de 60. Vemos entonces que el resto es distinto de 0. Como conclusión, el menos 1 no es una raíz, lamentablemente. 1 y menos 1 descartado automáticamente. Comenzamos entonces ahora, esto de acá, tajar. Los podemos tajar y avanzar a los siguientes candidatos que serían el menos un medio o más un medio. Bien, continuamos entonces con la división sintética. Recordemos que los coeficientes del polinomio son 4, menos 28, 47, 7, menos 12. Vamos a probar con el menos un medio. Menos un medio es lo mismo que dividir por 2 por si acaso. Bajamos el 4. 4 por un medio sería entonces la mitad de 4, que sería 2 negativo. Va a quedar acá menos 30. Menos 30 dividido por, multiplicado por menos un medio. Va a quedar un total de 15 positivo. 47 más 15 da 62 positivo. Multiplicado por menos un medio da 31 negativo. Lo cual nos da acá entonces menos 24. Menos 24 por menos un medio son 12 positivo. Y el resto entonces resulta ser 0. El resto es 0 y por lo tanto sacamos como conclusión que el menos un medio sí es una raíz. Sí es una raíz. Además, tenemos como conclusión adicional de que el polinomio p de x lo podemos escribir como x menos la raíz, x menos un medio, por un cociente, que en este caso, recuerden que el polinomio original era de grado, el polinomio original era de grado 4, por lo tanto el cociente es de un grado menos, es decir, es de grado 3, 4x al cubo menos 30x al cuadrado más 62 menos 24, siendo esto lo mismo que decir x más un medio, 4x al cubo menos 30x al cuadrado más 62, perdón, acá me faltó una x, menos 24, ahí sí. Bien. Sin embargo, nuestro trabajo no termina aquí, ya que el menos un medio puede ser una raíz múltiple, no lo sabemos. Para verificar si esto es así o no, debemos tomar el cociente que dio, el cociente, y volver a dividir este cociente por la misma raíz, por el menos un medio, para verificar si es una raíz múltiple o no. En el caso de que no lo fuera, entonces debo seguir buscando las posibles raíces del cociente. Es decir, debo volver a construir los p partido por q, donde los p serían los divisores de menos 24, los q serían los divisores de 4. Bien, eso es importante.
En la siguiente diapositiva, en la siguiente lámina, entonces, vamos a tomar los coeficientes del cociente que nos dio, que serían 4 menos 30, 62 menos 24. Y vamos a volver a probar por el menos un medio. Sería 4 entonces. 4 por menos un medio, ya sabemos, da menos 2, menos 32, más 16, sería la mitad del 32, menos 32 por menos un medio sería más 16. Aquí nos da un total de 78. 78 dividido por, multiplicado por menos un medio es lo mismo que 36 negativo. Y lamentablemente en este caso nos va a dar menos 60 el resto. Este resto entonces es diferente de 0. Por lo tanto, el menos un medio es solo una raíz simple. Bien, en este caso entonces, ya que el menos un medio es solo una raíz simple, podemos volver a nuestros candidatos originales. Más menos un medio, hicimos el análisis en el menos un medio. Tenemos dos alternativas: continuar probando con el un medio positivo, luego con el menos un cuarto, más un cuarto y así sucesivamente, o en su defecto, construir los nuevos candidatos para el nuevo cociente, para el 4x al cubo menos 30x más 62x menos 24. Pero lo más recomendable es siempre trabajar con los candidatos p partido por q del polinomio original y agotarlos hasta que más no se pueda. De esta forma entonces vamos a considerar ahora, ya que probamos el menos un medio y nos resultó que es una raíz simple, vamos a probar con el un medio positivo. Si el un medio positivo no sirviera, probamos con el menos un cuarto. Si no sirviera, con el cuarto positivo y así sucesivamente. Lamentablemente esto es un trabajo mucho más tedioso, mucho más largo de lo normal, pero es un trabajo que no le podemos sacar el quite bajo ninguna circunstancia. Bien, vamos a probar entonces el cociente que obtuvimos, que es el 4 menos 30, 62, 24 negativo. Pero ahora, en vez de colocar el un medio negativo, vamos a colocar el un medio positivo. Y veamos qué es lo que pasa. Bajamos el 4, 4 por un medio es lo mismo que dividir por 2, va a quedar 2 entonces, menos 28, menos 14. Acá al 62 le restamos 14, quedamos con 48 positivo, la mitad de 48 son 24 positivo y gracias a Dios da resto 0. Conclusión entonces, el un medio es también una raíz de este polinomio. Y además sacamos como otra conclusión adicional que nuestro polinomio se puede escribir como x menos un medio por la raíz que teníamos acá. X menos un medio da x más un medio en definitiva. X menos un medio por este raíz que acabamos de encontrar ahí. Recuerden que las raíces se van colocando acá en estos
factores con signos contrarios. Si este es negativo, acá se pone con signo positivo. Si acá es positivo, se pone con signo negativo. Multiplicado por el cociente, que si este era de grado 3, entonces el cociente resultante acá es de grado 2. Es decir, 4x al cuadrado menos 28x más 48. Y independientemente de cuál sea el polinomio con el que nosotros estemos trabajando, original, nuestro trabajo básicamente finaliza cuando llegamos a obtener aquí un polinomio de grado 2, ya que todos los polinomios de grado 2 pueden ser resueltos factorizados de manera muy sencilla. Bien, para descomponer este polinomio de grado 2, yo ya no voy a necesitar candidatos a raíces. Nada de eso. Lo único que voy a necesitar es la ecuación cuadrática, la fórmula de la ecuación cuadrática. Ya que para este problema en particular, yo voy a tomar el polinomio cociente 4x cuadrado menos 28x más 48 y lo voy a igualar a 0. Voy a resolver la ecuación cuadrática asociada y esa ecuación cuadrática me va a dar las dos raíces de este polinomio. Y cuando tenga esas dos raíces, por el teorema del factor, voy a obtener automáticamente los dos factores del polinomio. Así entonces, me voy a escribir la ecuación cuadrática respectiva. 4, estoy con otro color. 4 dijimos x cuadrado menos 28x más 48 igual a 0. La ventaja que podemos tener acá es que podemos dividir esto por 2 o por 4, ya que todos son múltiplos de 4 si no me equivoco. 4 dividido 4 nos va a dar una sola x cuadrado. 28 dividido 4 nos va a dar 7x. Y 48 dividido 4 son 12, si no me equivoco. Así entonces, podemos resolver esta ecuación cuadrática. Para ello tenemos diferentes formas, dependiendo de qué es lo que nos dé acá. Gracias a Dios aquí nos dio algo bastante sencillo, si nos damos cuenta. Nos dio simple y sencillamente x cuadrado menos 7x más 12, lo cual puede ser descompuesto en dos factores de manera muy grata, ya que basta con encontrar dos numeritos que multiplicados de en 12 positivo y sumados de en menos 7. Y claramente los números son menos 4 y menos 3. De hecho, esta es la factorización que yo voy a necesitar prácticamente de manera automática. Bien. Eso puede ser una forma de hacer este trabajo de esta manera, bastante sencilla. Acá encontramos, insisto, los valores de que x son 4 por un lado y x2, 3 por el otro. Bien, pero ojo, es muy importante, muy importante notar lo siguiente. Las raíces de mi polinomio original del 4x cuadrado menos 28x más 48 son exactamente las mismas raíces del polinomio simplificado x cuadrado menos 7x más 12 igual a 0. Ambos polinomios y ambas ecuaciones tienen las mismas soluciones. No obstante, la descomposición en factores de este polinomio de acá arriba y la de este polinomio de acá abajo no es exactamente la misma, ya que la factorización de este polinomio encerrado en color verde simple y sencillamente va a ser x menos 4 por x menos 3. Pero la factorización del polinomio encerrado en color rojo va a ser x menos 4, x menos 3, todo antepuesto con un
4, que fue el 4 que nosotros dividimos acá en estricto rigor. Bien, de esta forma nosotros vamos a concluir finalmente que el cociente que nosotros queríamos descomponer en factores, el 4x cuadrado menos 28x más 48, puede ser descompuesto efectivamente en dos paréntesis en el x menos 4, x menos 3, pero multiplicado por 4. De esa manera, entonces, estamos obteniendo la descomposición en factores del 4x cuadrado menos 28x más 48 y obteniendo así lo que nos faltaba para finalizar nuestro problema. Finalmente, entonces, primero que todo, las raíces son un medio negativo, un medio positivo, 3, 4. Son 4 raíces tal cual como habíamos previsto según el teorema fundamental del álgebra. En segundo lugar, las factorizaciones son: primera factorización del polinomio p en c de x va a ser x más un medio con esta raíz con signo contrario, x con esta raíz con signo contrario, x con esa raíz pero con signo contrario, x con esa raíz pero signo contrario. No olvidar el 4 ahí al principio. Esta es la factorización en c de x. Ahora bien, todos estos números que tengo acá también son números reales. Todos tienen parte imaginaria igual a 0. Por lo tanto, es exactamente la misma descomposición en r de x. La misma. Y además, todos esos coeficientes numéricos que aparecen ahí son también números racionales, es decir, números que pueden ser escritos como fracción. Por lo tanto, en q de x, la descomposición de este polinomio es también exactamente la misma. Este es uno de los casos en donde el polinomio se decompone de la misma manera en c de x, q de x y r de x, lo cual no siempre ocurre, como ya habíamos visto en ejemplos anteriores. Bien, de esta manera entonces hemos terminado de resolver nuestro problema. Recuerden por favor algo súper importante que fue visto en la pantalla anterior. Cuando ya nosotros llegamos a un polinomio de grado 2, un cociente que sea de grado 2, ya no es necesario seguir dividiendo sintéticamente, solo copiamos esto, lo pegamos igual a 0, si es posible simplificamos y resolvemos la ecuación cuadrática asociada. Vamos a obtener las dos soluciones, que son 4 y 3 en este caso. Cada una de ellas va a formar parte de un factor, pero delante tenemos que colocar ahí el numerito por el cual simplificamos, que en este caso son 4. Si simplificamos 2 o más veces, entonces este numerito va a ser la multiplicación de todos esos valores que nosotros simplificamos. Bien, en este caso, como solamente simplificamos por 4, acá va a haber un 4 delante de la descomposición en factores. Ese 4 finalmente se coloca acá al principio. No tiene sentido haberlo puesto aquí entre medio, no se ve desordenado, se coloca acá al principio.
Así entonces damos por terminado la ejemplificación de las raíces racionales en los polinomios. Nos vemos entonces en el certamen. Adiós.